Siempre tenemos tremendo nivel de invitados en nuestro semáforo, pero hoy día yo creo que no impactamos a nosotros mismos. Estuvimos con Regina Rodríguez, directora del Centro Cultural La Moneda, y ahora estamos con Daniel Cruz, director del Museo de Arte Contemporáneo. ¿Cómo estás? Muy bien, Antonella, gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí en la radio y por supuesto compartiendo contigo lo que hacemos en el MAC. Bueno, en el MAC se hacen un montón de cosas. Es importante decir que como el MAC es parte de la Universidad de Chile a través de su Facultad de Artes, durante febrero va a estar cerrado. Pero invitemos a la gente todavía, de aquí al viernes. Sí, no, nosotros ya cerramos. Ah, ya cerraron. El domingo fue el último día de apertura. Okay. Porque bueno, todos los museos y espacios culturales que tienen obras expuestas requieren de un proceso, digo, si te vas un mes, cerrar, ¿no? Entonces, sí, y estamos desmontando también una exposición, entonces nuestro último día de apertura público fue el domingo pasado. Ah, ok, y esta semana se está trabajando en eso porque los funcionarios del Museo de Arte Contemporáneo, como muchos funcionarios de la Universidad de Chile, tienen receso durante febrero. Como todos nosotros necesitamos vacaciones. Y sí, es muy importante. Pero tú sabes que estamos haciendo este ciclo de conversaciones con directores y programadores de distintos espacios de arte de nuestro país y sobre todo de la capital, pero vamos a tener algunos de regiones muy importantes, sí. Para más o menos hacer un balance de lo que fue el 24 y también mirar hacia el 25 y lo que están preparando para este año. Partamos por el balance, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo y nuestras conversaciones previas, Daniel, siempre han estado marcadas por este cruce entre el trabajo desde los artistas, pero hacia una comunidad activa. Yo siempre quedo con esa sensación cuando nosotros hablamos. Sí, sin duda. Para nosotros el MAC es un espacio de conexión con el campo cultural amplio, pero también con las audiencias, ¿no? Y nuestra propuesta del año pasado, 2024, que tiene continuidad 2025 hasta fines de marzo y fines de abril, ha sido básicamente poder conversar de manera eficiente, podríamos decir, con los artistas. Hicimos casi 30 exposiciones durante en nuestras dos sedes, y desde ese lugar es que hemos, por supuesto, abierto, hemos aperturado una cantidad de acciones también que han irradiado a otros espacios. Estoy pensando en los convenios que tenemos con municipalidades, hemos podido ir a los colegios han podido venir al MAC. Tuvimos un proyecto muy interesante de vinculación a partir de la exposición Rostro de Chile. Por primera vez el MAC pudo traer con buses a colegios de regiones, a Santiago, organizar toda una dinámica de recorridos mediados, de trabajo didáctico. Es decir, nuestra área de educación este año estuvo altamente exigida, con muchos proyectos. Bueno, este año también que viene va a ser así. Y claro, nuestra propuesta es básicamente entender que la práctica artística es también un punto en tensión frente al desarrollo del conocimiento y los saberes contemporáneos. Es decir, estamos en un proceso también muy importante de poder consolidar ciertos lineamientos que están en diálogo con la misma universidad. Tenemos proyectos con facultades de agronomía, facultad de ingeniería, por supuesto la facultad de artes. Pero nos interesa por sobre todo que se entienda que el MAC es un espacio donde tú vas a descubrir y a conocer también desde otro punto de vista qué es lo que acontece en nuestra contemporaneidad. Ahora, eso resulta, a mí me parece absolutamente, siempre necesario, pero absolutamente urgente en este contexto, ¿no? Desde acá, por lo menos, creemos que el arte es el lugar donde podemos dialogar en nuestras diferencias. Y recién hablábamos con Regina, cuando hay un momento de inoculación de temor hacia el otro y de la otredad como un riesgo y como un peligro. ¿Cuál sientes tú que es el rol que puede tener las artes visuales, las artes mediales, como a lo que a ustedes se dedican en el MAC, y el rol de un lugar como el Museo de Arte Contemporáneo? Bueno, nosotros nos declaramos como un espacio de diversidad, donde debemos encontrarnos, pero donde nos encontramos no solamente para aplanar, no para solamente llegar a diálogo, sino también que aparezcan las diferencias. Creemos que en ese sentido cumplimos un rol también educativo muy importante, es decir, no solamente es un espacio de contemplación, sino también de discusión crítica, ¿no? Siempre hemos pensado que el museo no es solamente su arquitectura, no es solamente el edificio, sino lo entendemos como un espacio, un dispositivo complejo en el cual debemos estar en diálogo con un montón y una amplia gama, digo, de actores
¿no? El año recién pasado estuvimos con un proyecto maravilloso con SECREA, donde 2 artistas pedagogas hicieron un trabajo de residencia en Vallenar y en Valdivia, con niños, niñas y jóvenes, y esto que se produjo en este localía vino a Santiago y fue expuesto. Y vinieron los niños, vinieron los jóvenes, vinieron las niñas, vinieron las familias, ¿no? Esa es un poco la dinámica sobre la cual pensamos el museo. Por eso hablo de que no es solamente un espacio arquitectónico con cantidad de metros cuadrados, con cantidad de obras, que por cierto son numerosas, sino más bien es cómo nos hacemos cargo también de irradiar y de ampliar esta discusión, no solamente digo desde el foco de la región metropolitana, sino regional, pero también con una alta proyección internacional. O sea, nos interesa justamente esa discusión. Este año 2025 tenemos una cantidad de exposiciones internacionales inéditas para nosotros, por lo tanto estamos yendo en ese camino. Vamos a tener un artista Yanomami, venezolano, Sheronawe, que tiene un trabajo maravilloso. De hecho, hace pocas semanas Reina Sofía adquirió obras de él. En fin, tenemos también artistas mucho más de la contingencia, como Santiago Sierra, que es un artista político, ¿no? Que tiene una dimensión también que va a estar con nosotros a fines de año. Pero por cierto, tenemos una diversidad de artistas, ¿no? Desde artistas jóvenes a artistas reconocidos y de trayectoria internacional. Ahora, lo interesante con el MAC, les recuerdo que conversamos con su director, Daniel Cruz, también el mismo artista, académico e investigador. Daniel, es que no es solamente un lugar de exposiciones. No. Uno puede ir al MAC a ver exposiciones, todas estas que tú nombraste. Constantemente hay un ejercicio que a mí siempre me parece interesante de pensar las mismas colecciones del MAC y hacerlas dialogar con lo que está llegando, con lo que pasa hoy día, pero también es un lugar del hacer. Sí. Hablemos de eso. Bueno, podríamos hablar justamente hace 2 fines de semana cerramos el programa público que llamamos nosotros, que es Estudios Libres, que es una pequeña escuela, ¿no? Que hemos abierto desde el museo. Nuestra primera apuesta fue este año en un plan programático de 7 meses, donde abrimos a la comunidad la participación en un programa que tiene una estructura, podríamos decir, académica, pero también disruptiva, ¿no? Y es así como llegaron. Tuvimos 750 solicitudes de participación. Originalmente el proyecto tenía 20 para 20 personas, por lo tanto en la discusión interna vimos de ampliar, logramos 40 cupos finalmente. Esto es un programa gratuito para la comunidad que nos acompañó 7 meses todos los sábados a las 10 de la mañana en el museo, descubriendo 7 contenidos sobre arte contemporáneo, desde elementos prácticos y técnicos hasta elementos teóricos, ¿no? ¿Y quiénes eran los participantes? Los participantes eran de todo Santiago, ¿no? Teníamos abogados, trabajadores con rutina semanal, personas que venían recién saliendo de las universidades, aprendiendo y descubriendo con mucho interés sobre las artes, pero no especialistas en arte. Claro, esto no es un programa para artistas. Por eso quería hacer no lo sabía, pero lo sospeché, que también eso demuestra, ¿no? Que cuando estamos hablando de arte contemporáneo, especialmente en el trabajo que ustedes hacen en el MAC, busca abrir ese ejercicio y no dejar, bueno, usted solo puede entrar si tiene el posgrado en arte. No. Nos interesan esas personas, por cierto, ese grupo, pero entendemos que el arte contemporáneo hoy día es una necesidad de conversación amplia. O sea, necesitamos conversar sobre aquello. No es el arte que quizás conocimos en algún momento, que tenía esta clave mucho más dogmática, mucho más estructurada, en donde la contemplación era lo que favorecía, digamos, el entendimiento y la experiencia estética. Y más elitista también. Podemos decir que sí. Yo creo que muchas sí. veces también nos catalogan como muy elitistas. Por supuesto que estamos en un lugar de privilegio de poder hablar de estas cosas hoy día. No todos tienen el tiempo para tomar un espacio de ir al museo. Entonces, sin duda estamos en un lugar de privilegio también de poder hablar de esto. Pero también somos conscientes de aquello, y a partir de esa conciencia es que queremos desarrollar estos planes y programas mucho más amplios. Tenemos ya el financiamiento para la segunda temporada de Estudios Libres. Ya nos están escribiendo cuando lo lanzamos, porque es un programa realmente, nosotros estamos muy contentos de lo que ocurrió aquí. Se armó una comunidad
De hecho, propiciamos, y el equipo de educación liderado por Katy Ábalos proyectó que entre ellos armen comunidad. Es decir, no queremos armar comunidad para el MAC, sino comunidad para que entre también las personas se activen y desarrollen planes más allá del museo, ¿no? Nuestra intención no es fidelizar, sino es más bien poner en diálogo a las comunidades. Esto está ocurriendo, vamos a tener una segunda temporada, pero además esta segunda temporada va a tener un apartado especial, que vamos a abrir algunas sesiones a público general. Es decir, no tienes que estar necesariamente adscrito al programa para asistir. Entonces así vamos a poder tener a un público amplio yendo al museo. Estamos viendo si podemos quizás tener conectividad también para que esto aparezca también por streaming y personas que estén en regiones puedan acceder. Estamos generando también un proyecto de vinculación con los artistas desde una capa, podríamos decir, más sensible, más oculta, que no solamente la obra, sino los procesos y las prácticas, cómo llegan a estas decisiones, cómo construyen, ¿no? Y en este sentido, bueno, el sábado recién pasado pudimos recibir una obra de Alfredo Yar, y me quedo con el texto que él nos entregó ese día cuando nos contó de dónde venía esta obra, cómo había surgido y cuál era su intención. Y cuando él comentó el origen de la obra, que es una obra que tiene ya una data importante, ¿no? Más de 20 años, nos damos cuenta que es muy pertinente hoy, porque justamente habla de esta tensión del migrante, esta tensión del texto aplanador en términos de esta relación de conocer cómo son las diversidades, los otros y las otras, ¿no? Sí. Así que bueno, están todos esos temas. Estamos hablando con Daniel Cruz, director del Museo de Arte Contemporáneo, que tiene 2 sedes, en Quinta Normal y en Parque Forestal. Y me quiero quedar con eso también, Daniel, porque ustedes, hay una idea, ¿no? Me encanta la idea de generar comunidades, que yo creo que en estos tiempos hostiles es la manera de hacer resistencia. El tejido social, encontrarnos, conversar, querernos, cuidarnos, ¿cierto? Frente a esta idea de hostilidad que nos rodea. Y por otro lado también hay una cosa que para ustedes como MAC y como equipo del MAC es muy importante, que tiene que ver con la territorialidad. O sea, entender que el Parque Forestal es un territorio que tiene una historia y que tiene características propias en este momento, igual que Quinta Normal. Sin Hablemos duda. también de ese trabajo con los vecinos y vecinas. Tenemos 2 proyectos maravillosos, pero te voy a pedir no comentarlos hoy día, más adelante. Pero hay conciencia de aquello. Hay conciencia de aquello. Hemos trabajado mucho también esta dimensión de que digamos desde los museos y de la museología crítica se llama lo situado, porque creemos que los espacios museales no son un lugar solamente de refugio de obras, sino también es un espacio de refugio de conciencia, de identidad, de la creatividad, por cierto, pero también de la dimensión crítica sobre nuestros aconteceres. Desde ese lugar es que este año tenemos 2 proyectos maravillosos, uno que va justamente en la línea de los 50 años de la conmemoración del MAC en Parque Forestal. Vamos a estar inaugurando en mayo una exposición que recorre la colección del MAC desde el punto de vista de cuál es la implicancia cuando un museo llega a la academia, al edificio Academia Histórico del Palacio de Bellas Artes. ¿Cuáles son los elementos que estaban detrás en esta historia? Hemos hecho un trabajo de investigación con un equipo maravilloso también durante el año pasado. Van a ser más de 60 artistas en exhibición de la colección de MAC. Y eso va a llevar también otra irradiación al barrio, que esa me la voy a guardar, porque te la puedo comentar más adelante. Estamos muy contentos con esto que va a ocurrir. Y en nuestra sede Quinta Normal vamos a también explorar a partir de una vinculación que tenemos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a partir de un fondo que hemos obtenido y liderado también por EducaMAC. Vamos a explorar la conexión también de la historia de este edificio, ¿no? Que originalmente era la Escuela de Agronomía, pero también que está emplazada en un parque. Vamos a proyectar ahí un nuevo paisaje para el edificio con una estructura hídrica y cosas por el estilo. Pero esto te veo dedicarle más tiempo adelante porque tiene varios textos que hay que desarrollarlo con mayor bueno, pero para cerrar quiero quedarme también con la idea como de lo situado y el territorio. Lo hablábamos con Cristóbal Gumucio cuando vino a este mismo ciclo, que es el director de Matucana 100, y por ejemplo en ambos lugares en donde está situado el MAC, tanto Quinta Normal como
el Parque Forestal se ha querido instalar, yo creo, esta idea de peligro, ¿no? Y Cristóbal nos contaba que también a ellos les había tocado muy duro, porque estaban justo ahí en medio entre Estación Central, Santiago Centro, ¿cierto? Quinta Normal, y hablar cómo a través de estas actividades que están haciendo con la comunidad de irradiación, de apertura, también es una manera de resistir a esos discursos y de demostrar que no es tan así. Sí, bueno, es cosa de prender la televisión y el peligro te lo están lanzando desde primera hora del día. Nosotros, por supuesto, como espacio de conexión de realidades, atendemos a otros aspectos, ¿no? El peligro es un texto y el miedo es un texto que sin duda a todo ser humano nos paraliza. Creemos que desde el museo nosotros estamos, por supuesto, no en la línea de paralizar, sino en la línea de comunicarnos, de dialogar, de encontrarnos. Esto para todos los espacios museales, cuando pasamos pandemia, sufrimos bastante con aquello, ¿no? Y pudimos generar estrategias también de vinculación. Hoy día los espacios museales, centros culturales, están justamente ampliando su capacidad también de conectarse con las audiencias. Hoy día, cuando tú vas al MAC, puedes salir conectado con otras cosas. Puedes llevarte un podcast en tu celular, puedes buscar un libro, puedes entrar a nuestro sitio web para recorrer las obras, sus historias. Puedes escuchar el podcast de Oído Medio o el podcast de Lejos de la Superficie, que es maravilloso, tiene metido entre medio un radioteatro. Por lo tanto, lo que nos interesa es justamente decir que hay una comunidad activa, una comunidad, hemos trabajado mucho con los otros espacios museales también, no en función del miedo, sino en función de entender que el arte está en muchas partes de la ciudad, no solamente en nuestros edificios. Recuerdo ahora inmediatamente el recorrido que hicimos con Mata Patrimonial durante los últimos 3 años, en donde justamente fuimos en contra de esta idea de salir del centro, sino más bien ir al centro, recorrer Maviuse, recorrer Museo de Bellas Artes, MAC, el Palacio de la Moneda, Quinta Normal, ¿no? A través de metro, para ver las obras de Mata que están emplazadas en la ciudad. Por lo tanto, lo que quiero señalar acá es que también el campo de la práctica artística se sitúa en distintos espacios, en distintos lugares. Por lo tanto, esto del miedo, de alguna manera, que busca paralizarnos, tenemos que atender a que hay una infinidad de acciones. Las redes sociales también a veces paralizan mucho. Por lo tanto, creemos también que debemos buscar otros mecanismos de conectarnos con otros soportes y con otras maneras más contemporáneas también, ¿no? Pero sin duda que el contacto con el otro es fundamental. Uh-huh. Sí. Bueno, y eso es algo que ustedes pueden hacer en MAC, que está cerrado ahora hasta la primera semana de marzo, pero como dice muy bien Daniel Cruz, hay un montón de contenidos que están generados por el MAC que ustedes pueden conocer durante este mes. Esos podcasts están en Spotify, ¿dónde los encontramos? Están en Spotify, nuestra radio Frecuencia MAC, que la inauguramos el 2022 y tuvimos un relanzamiento hace poco. Ahí tú vas a encontrar desde las sesiones paraespectrales, los podcasts que tienen que ver con contenidos específicos sobre arte, educación, ciencia, tecnología, música, exploración sonora. Todo está ahí el contenido en Frecuencia MAC, una radio que nos lanzamos con esto el año 22 y hemos podido ir conduciendo y generando un contenido particular y propio con identidad MAC. Bueno, ya lo saben, entonces pueden buscarla en Spotify, pueden visitar también mac.uchile.cl, pueden seguir sus redes sociales y nos encontramos después de marzo, pues Daniel Cruz. Muy bien, muchas gracias, muy contento y nos vemos. Bueno, yo me despido por ahora, pero vuelvo a las 5 para hacer Radiópolis. Vamos a hacer un Radiópolis especial de fin de temporada, porque ustedes saben que nuestra temporada termina esta última semana de enero. Vamos a tener en estudio a Sol Márquez, nuestra especialista en series, y a Alejandra Pinto, nuestra especialista en cine, para recomendar cosas para ver durante febrero. No vamos a ir con novedades, vamos a ir con favoritos, así que las 3 hemos estado sufriendo mucho buscando cuáles son los títulos que vamos a recomendar, así que a las 5 escuchen ese especial y mañana a las 10 vuelve todo el equipo a hacer nuestro semáforo. Gracias, queridas, nos vemos mañana.